Lo que están a punto de leer no figura en los libros de historia oficial. Durante 3 décadas, esta narrativa permaneció enterrada bajo capas de silencio diplomático, acuerdos no escritos y el peso de una monarquía que prefirió el olvido al escándalo. Los documentos que ahora tengo ante mí, correspondencia privada, actas notariales, testimonios jurados, fotografías que nunca debieron ver la luz, y grabaciones de audio recuperadas de archivos que se creían destruidos, cuentan la historia de un hombre que no debió existir, pero que terminó redefiniendo el concepto mismo de legitimidad en una de las monarquías más antiguas de Europa. He dedicado los últimos 5 años a reconstruir esta historia. He entrevistado a más de 50 personas, empleados del Palacio Real, miembros del Servicio de Inteligencia, abogados, periodistas que siguieron el caso bajo seudónimo, y al propio protagonista de esta historia. He revisado más de 10.000 páginas de documentos, algunos de ellos escritos a mano en papel con el sello real, otros digitalizados en archivos PDF con marcas de agua de seguridad nacional. Esta es la crónica del príncipe que fue borrado de la historia oficial, y del rey que nunca fue coronado, pero que cambió una nación entera simplemente reclamando el derecho a existir. En la primavera de 1994, el reino de Valeria enfrentaba su crisis monárquica más delicada desde la restauración democrática de 1978. El país, una pequeña nación alpina de apenas 3 millones de habitantes enclavada entre Austria y Suiza, había mantenido su monarquía constitucional a través de siglos de convulsiones europeas. Los Montblanc Valeria, la casa real reinante, habían gobernado desde 1456, sobreviviendo a guerras, revoluciones y 2 intentos republicanos. El príncipe heredero Maximiliano IV, de 42 años, representaba la esperanza de continuidad. Educado en Oxford y la Sorbona, políglota, modernizador, había contraído matrimonio 3 años antes con la duquesa Isabelle de Montclair en una ceremonia que unió 2 de las casas nobles más antiguas de Europa. La boda, celebrada en la Catedral de San Augusto en la capital, había sido transmitida en vivo a 14 países y vista por más de 50 millones de personas. La presión por producir un heredero era insoportable. El rey Federico III, padre de Maximiliano, tenía ya 71 años y su salud era frágil. Los tabloides especulaban sobre la fertilidad del príncipe, sobre problemas matrimoniales, sobre la posibilidad de que la línea sucesoria se extinguiera. Valeria necesitaba un heredero. La estabilidad del reino dependía de ello. Lo que la prensa no sabía, lo que nadie podía saber, excepto un círculo íntimo de 5 personas, era que el príncipe mantenía una relación paralela con Helena Sáenz, una restauradora de arte de origen modesto que trabajaba en los archivos reales del Palacio de Invierno. Helena había llegado al palacio en 1992, contratada por el Departamento de Conservación del Patrimonio Real para trabajar en la restauración de tapices flamencos del siglo XVI. Los documentos de recursos humanos la describen como una profesional excepcional, licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Valencia, especializada en técnicas de restauración en Florencia, con publicaciones en revistas académicas internacionales. Tenía 28 años, era discreta, meticulosa y, según todos los testimonios, poseía una inteligencia que trascendía lo puramente técnico. El primer encuentro entre Helena y Maximiliano ocurrió en febrero de 1993, durante una inspección del príncipe a los trabajos de restauración en la Sala de los Tapices. Las actas del departamento registran esa visita, 14 de febrero de 1993, 15:30 horas visita de Sar el príncipe heredero. Duración, 45 minutos. Lo que las actas no registran es que Maximiliano regresó 3 días después, sin anunciarse, sin séquito oficial, utilizando los corredores privados del palacio. Los documentos interceptados por el Servicio de Inteligencia Interno, el Departamento de Seguridad de la Corona, conocido por sus siglas DSC, revelan que los encuentros se volvieron regulares. El DSC, cuya función era precisamente prevenir situaciones comprometedoras para la corona, había detectado el patrón de movimientos del príncipe. Los informes semanales, ahora desclasificados, son clínicos en su descripción. Para mayo de 1993, Maximiliano había alquilado discretamente una villa en las afueras de la capital, en el distrito de Montellano, una zona residencial de clase alta pero sin el escrutinio mediático del centro histórico. La propiedad estaba registrada a nombre de una empresa fantasma cuyo único accionista era un abogado privado del príncipe. Helena y Maximiliano se encontraban allí 2 veces por semana, siempre después del anochecer, siempre con vehículos sin identificación oficial. Durante 18 meses, esta doble vida se mantuvo en secreto absoluto. Maximiliano cumplía con sus obligaciones oficiales, acompañaba a la princesa Isabelle en actos públicos, asistía a sesiones del Consejo de Estado, representaba a la corona en visitas internacionales. Pero su corazón estaba dividido.
Los diarios personales de Elena, descubiertos tras su muerte y ahora parte del archivo desclasificado, revelan la complejidad emocional de aquella relación. Sé que esto no tiene futuro. Sé que soy un paréntesis en una vida que ya está escrita. Pero cuando estamos juntos, cuando me mira como si fuera la única persona en el mundo, olvido todo lo demás. Me olvido de que es un príncipe. Me olvido de que yo soy nadie. En julio de 1994, Elena descubrió que estaba embarazada. Los registros médicos de una clínica privada en Ginebra, pagados en efectivo, sin nombre del paciente, confirman que realizó la primera consulta prenatal el 18 de julio. Según su diario, tardó 3 semanas en decírselo a Maximiliano. Cuando finalmente lo hizo, la respuesta del príncipe fue de shock inicial, seguido de una promesa que nunca cumpliría: encontraremos la manera. Te lo prometo. Pero las monarquías no funcionan con promesas románticas. Funcionan con protocolos, precedentes y la implacable maquinaria del poder institucional. El 15 de agosto de 1994, un informante dentro del personal médico de Elena alertó al DSC sobre el embarazo. 24 horas después, el director del DSC, el coronel Marcus Reinhardt, se presentó ante el rey Federico III con un informe completo: fechas, lugares, fotografías tomadas con teleobjetivos, transcripciones de conversaciones interceptadas mediante escuchas telefónicas, ilegales según las leyes de Valeria, pero justificadas internamente como medidas de seguridad nacional. La reacción del rey fue fulminante. Convocó de inmediato una reunión del Consejo Privado Real, un órgano compuesto por 7 miembros: el rey, el príncipe heredero, el primer ministro, el arzobispo de Valeria, el presidente del Tribunal Supremo, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, y el secretario personal del rey. Esta última figura, el conde Wilhelm von Ausen, había servido a la corona durante 40 años y era considerado el hombre más poderoso de Valeria después del propio rey. Las actas de aquella reunión, celebrada en la sala del Consejo del Palacio Real el 16 de agosto de 1994 a las 21 horas, permanecieron clasificadas durante 30 años. Fueron finalmente reveladas en 2024 tras una orden judicial sin precedentes del Tribunal Constitucional. Lo que revelan es escalofriante en su frialdad burocrática. La reina madre, Matilde de Sajonia-Coburgo, no era miembro oficial del Consejo, pero según testigos presenciales, ingresó a la sala sin ser invitada y se negó a salir. Sus palabras, registradas en las notas manuscritas del secretario, fueron inequívocas. Esta situación debe tener una solución definitiva y discreta. La corona no puede permitirse un escándalo de esta naturaleza. No después de todo lo que hemos construido. No después de todo lo que hemos sacrificado para mantener la dignidad de esta institución. El término utilizado posteriormente en esas notas era más directo: eliminación del problema. El arzobispo protestó débilmente, argumentando sobre consideraciones morales, sobre la vida del niño nonato, sobre el pecado de encubrir la verdad. Fue silenciado por el conde von Ausen con una frase que quedó registrada: Su Eminencia, la Iglesia ha sobrevivido 2000 años precisamente porque sabe cuándo mirar hacia otro lado. Maximiliano, según todos los testimonios, permaneció en silencio durante la mayor parte de la reunión. Cuando finalmente habló, su voz era apenas audible: ¿Y Elena? ¿Y el niño? La respuesta vino del primer ministro, un político pragmático llamado Andreas Keller: se llegará a un acuerdo. Nadie saldrá perjudicado. Pero esto debe terminar esta misma semana. El 20 de agosto de 1994, Elena Sáenz fue contactada en su apartamento por 2 abogados enviados por el conde von Ausen. No hubo amenazas explícitas, pero el mensaje era claro: cooperar sería beneficioso, resistirse, devastador. Le presentaron un documento de 27 páginas redactado en lenguaje legal impenetrable, pero cuya esencia era simple. Elena renunciaba a cualquier reclamación de paternidad sobre el niño que esperaba. Elena aceptaba no revelar jamás la identidad del padre. Elena recibiría una compensación económica de 2 millones de francos suizos, depositados en una cuenta bancaria en Ginebra. Elena abandonaría inmediatamente su empleo en el palacio y dejaría el país durante al menos 5 años. Cualquier violación del acuerdo resultaría en la demanda inmediata por difamación y la anulación de la compensación económica. Elena pidió 24 horas para pensar. Le dieron 6. A las 2:30 de la madrugada del 21 de agosto, firmó el documento. Según su diario, lloró durante 3 horas seguidas. He vendido a mi hijo por 2 millones de francos. Me he convertido en lo que más despreciaba, una mujer sin dignidad, sin coraje, sin amor propio. Pero estoy tan asustada, tan sola. Y ellos son tan poderosos.
El príncipe Maximiliano nunca volvió a verla. Según fuentes cercanas al palacio, intentó llamarla en 3 ocasiones durante la semana siguiente. Las llamadas fueron bloqueadas por el servicio de seguridad. Cuando finalmente dejó de intentarlo, Elena ya había abandonado el país. Elena pasó los últimos 3 meses de su embarazo en un convento en la región de Provenza, Francia, bajo el nombre falso de Marie Durand. El 17 de noviembre de 1994, a las 4:47 de la madrugada, dio a luz a un niño sano de 3.2 kilogramos. El parto fue atendido por una partera privada y un médico que firmó un acuerdo de confidencialidad. El certificado de nacimiento, emitido por el Registro Civil de Marsella, registró al bebé como Adrián Sáenz. Madre, Elena Sáenz. Padre, desconocido. 3 días después, siguiendo las instrucciones del acuerdo firmado en agosto, Elena entregó al niño a un representante de la Fundación San Miguel, una organización católica que gestionaba orfanatos en las regiones alpinas de Europa. El bebé fue trasladado a la región de los Alpes Meridionales, al orfanato Santa Teresa, ubicado en un valle remoto a 2 horas de la capital de Valeria. Elena recibió una fotografía del niño antes de entregarlo. Esa fotografía, encontrada entre sus pertenencias tras su muerte, muestra a un recién nacido envuelto en una manta blanca, con los ojos cerrados, ajeno al drama que lo rodeaba. En el reverso de la foto, Elena había escrito con tinta azul: «Perdóname, hijo mío. Algún día entenderás que esto no fue desamor. Fue cobardía». Con los 2 millones de francos, Elena comenzó una nueva vida en América del Sur, estableciéndose finalmente en Buenos Aires. Nunca se casó. Nunca tuvo otros hijos. Y durante casi 30 años, guardó silencio. El orfanato Santa Teresa estaba situado en las montañas, en un edificio de piedra del siglo XVIII rodeado de bosques de pinos y prados alpinos. Era un lugar tranquilo, casi idílico en su aislamiento, administrado por las Hermanas de la Caridad de San Vicente de Paúl. Los registros del orfanato describen la llegada del bebé Adrián el 23 de noviembre de 1994. Niño varón, sano, sin complicaciones médicas. Madre soltera, situación económica precaria. Sin información del padre. Recomendación: adopción temprana o crianza institucional prolongada. Adrián nunca fue adoptado. Según la madre superiora del orfanato, la hermana Magdalena Krause, entrevistada en 2023, poco antes de su muerte a los 89 años, hubo 3 familias interesadas durante los primeros 5 años de vida del niño. Pero cada vez que el proceso de adopción estaba a punto de formalizarse, surgían complicaciones administrativas que lo bloqueaban. Documentos inexplicablemente perdidos. Retrasos burocráticos inexplicables. Objeciones de última hora por parte de los servicios sociales. Años después, quedaría claro que estas complicaciones no eran accidentales. El conde Bonhausen había dado instrucciones específicas al DSC. Adrián Sáenz debía permanecer en el orfanato, donde podía ser monitorizado discretamente, pero nunca en una familia donde pudiera desarrollar conexiones emocionales fuertes que lo motivaran a investigar su origen. A pesar de estas circunstancias, Adrián creció como un niño notable. Los informes escolares y las evaluaciones psicológicas periódicas, archivadas en el expediente del orfanato, lo describen consistentemente como inteligente, reservado, con un talento natural para el liderazgo entre sus compañeros. Era un lector voraz, pasaba horas en la pequeña biblioteca del orfanato, devorando libros de historia, biografías de personajes históricos, novelas de aventuras. La hermana Magdalena recordaba: Adrián siempre hacía preguntas. No las preguntas típicas de un niño curioso, sino preguntas profundas, casi filosóficas. A los 8 años me preguntó: ¿por qué algunas personas nacen en palacios y otras en orfanatos? No supe qué responderle. Le dije que Dios tenía un plan para cada uno. Me miró con esos ojos oscuros tan serios y me dijo: entonces el plan de Dios es injusto. Nunca olvidé esa conversación. A los 14 años, Adrián comenzó a hacer preguntas más específicas sobre su madre. ¿Quién era? ¿Por qué lo había dejado? ¿Estaba viva? Las hermanas del orfanato le dijeron lo poco que sabían. Su madre se llamaba Elena Sáenz, era española, había tenido dificultades económicas y había tomado la decisión dolorosa de dejarlo en un lugar donde estaría seguro y cuidado. Adrián no se conformó con esas respuestas. A los 15 años, con el permiso de la Madre Superiora, escribió una carta a los servicios sociales de Marsella solicitando información sobre su certificado de nacimiento. La respuesta fue burocráticamente correcta pero emocionalmente devastadora: madre, Elena Sáenz. Padre, desconocido. Esa palabra, desconocido, lo persiguió durante años. En sus escritos posteriores,
Adrián describió ese momento como el inicio de lo que él llamaba la ausencia fundacional. No era solo que mi padre fuera desconocido. Era que yo era desconocido. Sin padre, sin apellido paterno, sin historia. Era como ser un libro sin las primeras 100 páginas. Podía leer mi presente, pero mi pasado era un espacio en blanco. A los 18 años, Adrián terminó su educación secundaria con calificaciones excepcionales. Obtuvo una beca completa para estudiar en la Universidad Pública de Valeria, en la capital. Fue la primera vez que salió de las montañas, la primera vez que vivió en una ciudad, la primera vez que sintió que su vida comenzaba realmente. Eligió estudiar Derecho Constitucional e Historia Política. Cuando le preguntaban por qué esa combinación, respondía que le interesaba entender cómo se construían las sociedades, cómo se legitimaba el poder, cómo se definían los derechos de las personas. Era una ironía que el destino parecía haber diseñado con precisión quirúrgica. En la universidad, Adrián destacó no solo por su rendimiento académico sino por su capacidad de análisis crítico. Su tesis de licenciatura, presentada en 2016, llevaba por título Legitimidad y sucesión en las monarquías constitucionales europeas, un análisis comparativo. El trabajo examinaba casos históricos de disputas sucesorias, hijos ilegítimos reconocidos tardíamente, y las tensiones entre la tradición monárquica y los principios democráticos modernos. Uno de sus profesores, el Dr. Heinrich Vollmer, especialista en Derecho Constitucional, recuerda, Adrián tenía una obsesión particular con los casos de legitimidad cuestionada. Analizó el caso de Alberto II de Mónaco, quien reconoció a 2 hijos nacidos fuera del matrimonio. Estudió el caso del rey Juan Carlos I de España y las especulaciones sobre posibles hijos no reconocidos. En ese momento no entendí por qué le fascinaba tanto el tema. Ahora, en retrospectiva, creo que estaba buscando su propia historia en las historias de otros. Después de graduarse con honores en 2017, Adrián realizó un máster en Derecho Internacional en la Universidad de Ginebra. Su tesis de máster, defendida en 2019, exploraba los derechos de los niños nacidos fuera del matrimonio en diferentes sistemas jurídicos europeos, argumentando que las distinciones legales entre hijos legítimos e ilegítimos eran anacronismos que violaban principios fundamentales de igualdad. Durante esos años, Adrián trabajó en un bufete de abogados especializado en derecho de familia y sucesiones. Sus colegas lo recuerdan como brillante, meticuloso, pero también reservado, casi hermético respecto a su vida personal. Vivía solo en un pequeño apartamento en el distrito universitario de la capital. Tenía pocos amigos cercanos. Leía vorazmente, corría en las montañas los fines de semana, y de vez en cuando enviaba cartas al orfanato preguntando por la hermana Magdalena. Mientras Adrián crecía en el anonimato, el reino de Valeria prosperó bajo el reinado de Maximiliano IV, quien había ascendido al trono en 2001 tras la muerte de su padre, el rey Federico III. La coronación de Maximiliano fue un evento internacional, con representantes de más de 50 países. El nuevo rey, ahora de 49 años, proyectaba una imagen de modernidad y estabilidad. Su matrimonio con la reina Isabelle parecía sólido. Finalmente habían tenido 2 hijos, el príncipe Carlos, nacido en 1997, y la princesa Sofía, nacida en 2000. La sucesión estaba asegurada. Carlos, educado en Eton y Cambridge, era preparado meticulosamente para asumir la corona. Sofía, carismática y comprometida socialmente, se había convertido en una figura popular entre los jóvenes del reino. La reunión tuvo lugar en una cafetería del centro histórico de la capital, cerca del Palacio de Justicia donde Adrián trabajaba. Villarreal le entregó un sobre grande de Manila que contenía la carta, el acuerdo firmado en 1994, Elena había guardado una copia, fotografías de ella y Maximiliano tomadas en la villa de Montellano, el certificado de nacimiento original, y un análisis de ADN que Elena había realizado en secreto en 1995 utilizando una muestra de cabello del príncipe que había conservado. Adrián abrió el sobre en su apartamento esa noche. Leyó la carta 3 veces seguidas. Luego se sentó junto a la ventana, mirando las luces de la ciudad, y no se movió durante 4 horas. En entrevistas posteriores, describió ese momento como el colapso de toda mi realidad conocida. En un instante, dejé de ser un huérfano sin nombre para convertirme en el hijo secreto de un rey. No fue liberador. Fue aterrador. Porque con esa verdad venía una pregunta que cambiaría mi vida. ¿Qué hago ahora con esta información? Durante las semanas siguientes, Adrián vivió en una especie de parálisis. Iba a trabajar, cumplía con sus obligaciones, pero estaba emocionalmente ausente. Sus colegas notaron el cambio pero lo atribuyeron al duelo por la muerte de su madre. Internamente,
Adrián luchaba con la decisión más importante de su vida. Tenía esencialmente tres opciones. Opción 1. El silencio perpetuo: podía quemar los documentos, olvidar la carta, y seguir con su vida como si nada hubiera ocurrido. Después de todo, había vivido 27 años sin saber quién era su padre. Podía vivir el resto de su vida de la misma manera. Esta era la opción más segura, la que evitaba conflicto, escándalo, y la potencial destrucción de su vida tal como la conocía. Opción 2. El contacto privado: podía intentar contactar discretamente al rey Maximiliano, mostrarle la evidencia, y buscar algún tipo de reconocimiento privado. Quizás una relación personal, aunque secreta. Quizás apoyo económico. Esta era la opción del compromiso, la que buscaba algún reconocimiento sin destruir la imagen pública de la monarquía. Opción 3. La demanda legal: podía llevar el caso a los tribunales, reclamar públicamente su filiación, y forzar un reconocimiento legal. Esta era la opción más radical, la que garantizaba un escándalo internacional, la que pondría en riesgo la estabilidad de la monarquía, pero también la única que podría darle lo que realmente buscaba, no solo reconocimiento privado, sino justicia pública. Durante 2 meses, Adrián consideró cada opción. Consultó discretamente con profesores de derecho en quienes confiaba, sin revelar que hablaba de su propio caso. Leyó docenas de libros sobre ética, filosofía política, y casos históricos similares. Escribió diarios extensos explorando sus propias motivaciones. La entrada del 15 de mayo de 2022 es particularmente reveladora. No es sobre el dinero. No es sobre el poder. No es siquiera sobre la corona. Es sobre el simple hecho de que existo. Durante 27 años, fui un secreto. Un problema que alguien resolvió con dinero y papeles firmados. Pero yo no soy un problema. Soy una persona. Y las personas tienen derecho a ser reconocidas por quienes son. ¿No es ese el principio más fundamental de la dignidad humana? El 1 de junio de 2022, Adrián tomó su decisión. Elegiría la opción C. No por venganza, no por ambición, sino por lo que él llamaba el principio de la existencia visible. Adrián sabía que necesitaba más que la carta de su madre y documentos antiguos. Necesitaba evidencia irrefutable, un caso legal sólido, y una estrategia que anticipara cada posible contraataque. Contactó con el bufete Steinberg y Associés, una firma de abogados internacionales con oficinas en Ginebra, Londres y Nueva York, especializados en casos de alto perfil. La socia principal, la doctora Miriam Steinberg, era una abogada legendaria que había llevado casos ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Corte Internacional de Justicia. Cuando Adrián se reunió con ella en julio de 2022 y le presentó su caso, Steinberg escuchó durante 2 horas sin interrumpir. Al final, dijo simplemente: este es el caso más importante en el que trabajaré en mi vida. Si lo hacemos bien. Y si lo hacemos bien, cambiaremos la historia de este país. Durante los siguientes 8 meses, el equipo de Steinberg construyó meticulosamente el caso. Verificaron cada documento. Contactaron con los laboratorios de ADN más prestigiosos de Europa. Investigaron precedentes legales en 15 monarquías europeas. Prepararon argumentos constitucionales, históricos, éticos y emocionales. El elemento central del caso era la prueba de ADN. En octubre de 2022, Adrián proporcionó muestras biológicas a 3 laboratorios independientes: el Instituto de Genética Forense de Zúrich, el Laboratorio Nacional de Genética de Londres, y el Centro de Investigación Genética de Múnich. Cada laboratorio trabajó de forma independiente, sin conocer la identidad del caso. Para obtener muestras del rey Maximiliano, el equipo legal utilizó una estrategia ingeniosa pero legal. Maximiliano había participado en agosto de 2022 en una ceremonia pública de inauguración de un nuevo museo en la capital. Durante el evento, según el protocolo habitual, el rey había firmado el libro de oro del museo con una pluma que luego fue conservada como recuerdo. El equipo de Steinberg obtuvo una orden judicial que les permitía analizar residuos biológicos, células epiteliales, sudor, en esa pluma como parte de una investigación de paternidad. Los 3 laboratorios llegaron a la misma conclusión: probabilidad de paternidad del 99.97%. Estadísticamente, era una certeza absoluta. El 14 de marzo de 2024, exactamente 30 años después de que el príncipe Maximiliano conociera a Elena Sáenz, Adrián Sáenz presentó una demanda formal ante el Tribunal Constitucional de Valeria. El documento legal tenía 247 páginas y estaba acompañado de 83 anexos documentales. La petición era clara y directa. Reconocimiento legal de Adrián Sáenz como hijo biológico del rey Maximiliano IV.
Modificación del certificado de nacimiento para incluir el apellido paterno. Inclusión en la línea de sucesión al trono según lo establecido en la Constitución. Compensación simbólica por daños emocionales, €1, para dejar claro que no era una demanda económica. Disculpa pública por parte de las instituciones que facilitaron el encubrimiento. El caso fue asignado al magistrado principal del Tribunal Constitucional, la doctora Ingrid Hoffman, una jurista respetada internacionalmente con 35 años de experiencia. Hoffman ordenó inmediatamente que el caso se mantuviera bajo reserva judicial, pero era inevitable que la información filtrara. El 8 de junio de 2024, el diario británico The Guardian publicó la primera noticia: el rey de Valeria enfrenta demanda de paternidad, hijo secreto reclama derechos sucesorios. En cuestión de horas, la historia estaba en todos los medios internacionales. La reacción en Valeria fue de shock absoluto. Los tabloides se volvieron locos. Las redes sociales explotaron con teorías, opiniones, debates furiosos. Las encuestas mostraron una sociedad profundamente dividida. 42% apoyaba el derecho de Adrián a ser reconocido. 38% consideraba que la demanda amenazaba la estabilidad de la monarquía. 20% no tenía opinión o estaba indecisa. El Palacio Real emitió un comunicado breve y formal: el rey está al tanto de la situación legal y cooperará plenamente con el proceso judicial. Por respeto al tribunal y a todas las partes involucradas, no haremos comentarios adicionales hasta que se emita un veredicto. Pero internamente, el palacio estaba en modo de crisis total. El conde von Ausen, ahora de 82 años pero aún influyente, presionaba por una defensa agresiva. Argumentaba que reconocer a Adrián sentaría un precedente peligroso, abriría la puerta a demandas frívolas, y desestabilizaría una institución que había mantenido la paz y prosperidad durante siglos. El príncipe Carlos, heredero al trono y medio hermano de Adrián, mantuvo un silencio público, pero sus asesores filtraron que estaba profundamente perturbado por la situación. La princesa Sofía, por el contrario, dio una entrevista sorprendente a una revista en la que dijo: si este hombre es mi hermano, entonces merece ser tratado como tal. La verdad no debería dar miedo a nadie. La reina Isabelle, según fuentes cercanas, se reunió privadamente con Maximiliano y le exigió respuestas. La conversación fue descrita como tensa pero no destructiva. Isabelle había vivido 33 años sin saber sobre Elena y Adrián. El engaño, aunque antiguo, era una traición que requeriría tiempo para procesar. El caso Sáenz-V. Reino de Valeria se convirtió en el juicio más seguido en la historia moderna del país. El Tribunal Constitucional celebró 18 sesiones entre junio y septiembre de 2024. Las audiencias eran públicas y fueron transmitidas en vivo, atrayendo millones de espectadores. La defensa del reino, liderada por el prestigioso abogado constitucionalista Dr. Franz Mueller, construyó su argumento en 3 pilares. Pilar 1. Interpretación estricta de legitimidad. Mueller argumentó que el artículo 57 de la Constitución de Valeria establecía claramente que la sucesión pasaba a los descendientes legítimos del monarca. La palabra legítimos, argumentaba, tenía un significado jurídico preciso: hijos nacidos dentro del matrimonio. Adrián, aunque biológicamente hijo del rey, no cumplía este requisito. Pilar 2. Estabilidad institucional. Mueller advirtió que reconocer a Adrián crearía un precedente que podría ser explotado en el futuro. ¿Cuántos otros hijos secretos podrían aparecer? ¿Qué pasaría si cada monarca enfrentara demandas similares? La certeza sucesoria era fundamental para la estabilidad del reino. Pilar 3. Acuerdo voluntario. Mueller destacó que Elena Sáenz había firmado voluntariamente un acuerdo en 1994. Nadie la había obligado. Había recibido compensación. El caso, argumentaba, estaba cerrado legalmente desde hacía 30 años. La doctora Steinberg, representando a Adrián, desmontó cada argumento con precisión quirúrgica. Contraargumento 1. Legitimidad. En el siglo XXI. Steinberg argumentó que la Constitución de Valeria debía interpretarse conforme a los principios democráticos modernos. La Convención Europea de Derechos Humanos, ratificada por Valeria, prohibía la discriminación basada en las circunstancias del nacimiento. Distinguir entre hijos legítimos e ilegítimos era un anacronismo discriminatorio. Citó precedentes del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que habían fallado consistentemente contra este tipo de distinciones. Contraargumento 2. Verdad vs conveniencia. Steinberg aceptó que el reconocimiento de Adrián crearía incertidumbre, pero preguntó: ¿desde cuándo la estabilidad institucional justifica la mentira? ¿Desde cuándo el orden público requiere que neguemos la existencia de seres humanos? Si nuestra monarquía no puede sobrevivir a la verdad, entonces quizás no merece sobrevivir.
Contraargumento 3. Coerción implícita. Steinberg demostró que el acuerdo voluntario de 1994 había sido firmado bajo coerción implícita. Elena era una mujer joven, sola, enfrentando la maquinaria completa del Estado. Los abogados del palacio le habían dado 6 horas para decidir. Le habían amenazado veladamente con consecuencias legales. No hubo igualdad de armas, no hubo verdadera libertad de elección. El acuerdo, argumentó Steinberg, era nulo por vicio de consentimiento. El momento más dramático del juicio llegó el 15 de agosto, cuando Adrián testificó personalmente. Durante 3 horas, respondió preguntas del tribunal, de los abogados de ambas partes, y habló directamente sobre su experiencia. Su declaración final fue particularmente conmovedora. Honorables magistrados, no vengo aquí a reclamar un trono. No vengo a destronar a nadie. No vengo por dinero o poder. Vengo por algo mucho más fundamental, el derecho a ser reconocido. Durante 30 años, mi existencia fue un secreto. Fui el problema que alguien resolvió con un cheque y un contrato. Pero yo no soy un problema. Soy una persona. Y como persona, merezco que se me diga la verdad sobre quién soy, de dónde vengo, y quién es responsable de mi existencia. La pregunta ante este tribunal no es si soy biológicamente hijo del rey. El ADN ya respondió eso. La pregunta es si Valeria es un país donde la verdad importa más que la conveniencia. Donde la dignidad humana no puede ser comprada con dinero. Donde un niño no puede ser castigado toda su vida por las decisiones que otros tomaron antes de que él pudiera hablar. Si este tribunal decide que mi existencia debe seguir siendo negada porque es incómoda, entonces habrán establecido un principio muy peligroso, que algunas personas simplemente no merecen existir en los registros oficiales de su propia vida. En la sala del tribunal, varios de los magistrados tuvieron que pausar para recuperar la compostura. En las galerías públicas, muchos espectadores lloraban abiertamente. El 8 de septiembre de 2024, después de 3 semanas de deliberación, el Tribunal Constitucional de Valeria emitió su veredicto histórico. La sala estaba repleta. Periodistas de 47 países cubrían el evento en vivo. En Valeria, el 83% de la población estaba viendo o escuchando la transmisión. La magistrada presidenta Ingrid Hoffmann leyó el veredicto durante 47 minutos. La decisión fue de 6 votos a favor del reconocimiento, 3 en contra. Los puntos clave del veredicto. Adrián Sáenz es legalmente reconocido como hijo biológico del rey Maximiliano IV, con todos los derechos y obligaciones que ello conlleva, incluida la inclusión en la línea sucesoria después de los hijos del matrimonio oficial del rey. El concepto de legitimidad en el artículo 57 de la Constitución debe interpretarse como filiación biológica reconocida, no como una distinción basada en las circunstancias del matrimonio de los padres. Esta interpretación es conforme con los estándares modernos de derechos humanos. El acuerdo de 1994 firmado por Elena Sáenz es declarado nulo por haber sido obtenido bajo coerción implícita y por violar derechos fundamentales del niño que no podía ser representado en ese acuerdo. El Estado de Valeria debe emitir una disculpa pública por la violación sistemática de los derechos de Adrián Sáenz durante 30 años. La magistrada Hoffmann concluyó con estas palabras. Este caso nos recuerda que las instituciones, por antiguas y respetadas que sean, deben inclinarse ante los principios fundamentales de dignidad humana. La monarquía de Valeria ha sobrevivido durante siglos porque ha sabido adaptarse a los tiempos. Hoy, debe adaptarse una vez más, no para debilitarse, sino para fortalecerse mediante el reconocimiento de la verdad. Cuando el veredicto fue leído, la sala permaneció en absoluto silencio durante varios segundos. Luego, espontáneamente, comenzó un aplauso que duró 5 minutos. Adrián, sentado junto a sus abogados, permaneció inmóvil, con lágrimas corriendo por su rostro. Después del veredicto, el Palacio Real tenía que organizar lo que ningún protocolo había previsto, la presentación oficial de un hijo que, aunque de 30 años, nunca había sido reconocido. El evento requería equilibrar tradición y modernidad, pompa y humildad, justicia y reconciliación. El rey Maximiliano IV, ahora de 72 años, pasó las semanas posteriores al veredicto en lo que fuentes cercanas describieron como profunda reflexión personal. Se reunió privadamente con Adrián en 3 ocasiones antes de la ceremonia oficial. Estas reuniones fueron estrictamente confidenciales, sin asesores, sin testigos, solo padre e hijo enfrentándose finalmente después de 30 años de ausencia forzada. Ninguno de los dos ha revelado públicamente qué se dijeron en esos encuentros. Pero en una entrevista posterior, Adrián describió brevemente el tono. No fueron reuniones fáciles. Hubo rabia, hubo tristeza, hubo silencios incómodos. Pero también hubo algo que nunca esperé,
reconocimiento genuino de culpa. Mi padre no intentó justificarse. No intentó explicar por qué tomó las decisiones que tomó. Simplemente dijo, fui un cobarde. Y pagaste el precio de mi cobardía. Esa honestidad brutal fue, en cierto modo, el inicio de algo que podría parecerse al perdón. La princesa Sofía fue la primera de los hermanos en contactar a Adrián. Le envió un mensaje privado 2 días después del veredicto: bienvenido a la familia. Sé que las palabras son insuficientes, pero quiero que sepas que tienes una hermana que está feliz de que existas. Se reunieron una semana después en una cafetería, sin prensa, sin protocolos. Hablaron durante 4 horas. Sofía le contó historias de la infancia en el palacio, de la presión de ser princesa, de las contradicciones de crecer en una institución tan antigua. Adrián le habló de los años en el orfanato, de las preguntas sin respuesta, de construir una identidad desde la nada. El príncipe Carlos, por el contrario, mantuvo distancia. Era comprensible. Adrián representaba una complicación en su futuro reinado, un recordatorio incómodo de las imperfecciones de su padre. Se reunieron una vez, brevemente, en lo que ambos describieron como una conversación correcta pero fría. Carlos no fue hostil, pero tampoco fue acogedor. Respeto el veredicto del tribunal, le dijo a Adrián. Y respeto tu derecho a ser reconocido. Pero necesito tiempo para procesar todo esto. La reina Isabelle fue quizás quien enfrentó la situación más difícil. Era víctima de un engaño de 30 años, pero también era consciente de que Adrián era víctima de un abandono de 30 años. En una demostración notable de gracia y dignidad, aceptó estar presente en la ceremonia oficial. No hablaría, no tendría un rol activo, pero su presencia sería un mensaje poderoso. La familia real, aunque herida, permanecía unida. La ceremonia fue programada para el 15 de octubre de 2024, exactamente un mes después del veredicto. El lugar elegido fue el Salón del Trono del Palacio Real, la misma sala donde se celebraban coronaciones, bodas reales, y los eventos más importantes del reino. Las invitaciones se enviaron a un círculo cuidadosamente seleccionado: miembros de la familia real, representantes del gobierno, jueces del Tribunal Constitucional, embajadores de países amigos, y significativamente, la hermana Magdalena del Orfanato Santa Teresa y varios de los maestros que habían educado a Adrián. Ese día amaneció con un cielo gris pero sin lluvia, como si el clima mismo mantuviera un silencio respetuoso. A las 11 de la mañana, las puertas del palacio se abrieron para los invitados. A las 11:45, las cámaras de televisión comenzaron la transmisión en vivo. A las 12 en punto, Adrián Sáenz llegó al palacio. No en un carruaje real, no con uniforme militar ni con decoraciones. Llegó en un automóvil discreto, vestido con un traje oscuro de corte impecable pero sin adornos. No llevaba insignias nobiliarias porque aún no se le habían otorgado. Era simplemente Adrián Sáenz, abogado, huérfano, y ahora, hijo reconocido de un rey. Cuando bajó del automóvil, cientos de personas que se habían reunido fuera del palacio comenzaron a aplaudir. No era un aplauso de celebración monárquica tradicional, sino algo más emotivo, más personal. Era el reconocimiento de una injusticia finalmente reparada. Adrián caminó solo por el pasillo ceremonial del palacio. Las paredes estaban decoradas con retratos de sus antepasados, reyes y reinas de los últimos 5 siglos. Caminaba por un lugar que llevaba su sangre pero que nunca había conocido. Las crónicas periodísticas coinciden en un detalle: Adrián caminaba con la espalda recta, la mirada al frente, sin ostentación pero sin timidez. El Salón del Trono es una de las salas más impresionantes de Europa. Construido en el siglo XVII, con techos de 15 metros decorados con frescos barrocos, columnas de mármol y ventanas que dan a los jardines reales. En el fondo de la sala, sobre una plataforma elevada, está el trono real, una silla de madera tallada y oro que data de 1456. Ese día, la sala estaba configurada de manera poco tradicional. El trono estaba vacío. En el centro de la sala, sobre el suelo de mármol pulido, se había colocado un atril con un micrófono. No había pompa innecesaria, no había exceso ceremonial. Era un acto de reconocimiento, no una coronación. Cuando Adrián entró al Salón del Trono, toda la corte se puso de pie. Este detalle es significativo. En el protocolo real de Valeria, los presentes solo se ponen de pie para el rey, la reina, y el heredero directo. Que toda la corte se pusiera de pie para Adrián era un reconocimiento tácito de que, aunque legalmente estaba después de Carlos y Sofía en la línea sucesoria, moralmente ocupaba un lugar especial. El silencio en la sala era absoluto. Solo se escuchaban los pasos de Adrián sobre el mármol, amplificados por la acústica de la sala barroca. En el centro de la sala lo esperaban,
el rey Maximiliano IV, la reina Isabelle, el príncipe Carlos, la princesa Sofía, y los 7 magistrados del Tribunal Constitucional, encabezados por la doctora Hoffman. Cuando Adrián llegó al centro, el rey Maximiliano IV dio un paso adelante. No llevaba corona, no llevaba el manto ceremonial. Vestía el uniforme militar de gala, pero sin las condecoraciones habituales. Era una imagen de autoridad despojada de sus símbolos más ostentosos. El rey habló sin notas, mirando directamente a Adrián. Ante esta corte, ante el pueblo de Valeria, ante la historia, y ante Dios, reconozco a Adrián Sáenz como mi hijo. Hace 30 años, cuando debí enfrentar las consecuencias de mis actos con coraje, elegí la cobardía. Cuando debí proteger a un niño inocente, elegí proteger mi reputación. Cuando debí decir la verdad, elegí el silencio cómplice. Las circunstancias de tu nacimiento, Adrián, fueron producto de una relación que mantuve en secreto. Eso fue mi responsabilidad. Pero las circunstancias de tu abandono fueron algo mucho peor. Fueron producto de un sistema que valoró la apariencia por encima de la humanidad, que priorizó la estabilidad institucional por encima de la justicia individual. Yo permití ese sistema. Yo lo alimenté con mi silencio. Y tú, un niño inocente, pagaste el precio. No puedo devolverte 30 años. No puedo devolverte la infancia que debiste tener aquí, en estos pasillos, rodeado de familia. No puedo borrar el dolor de las preguntas sin respuesta, de las noches preguntándote por qué fuiste abandonado. Pero puedo hacer esto, puedo decir la verdad. Puedo reconocer mi culpa. Puedo admitir que la monarquía de Valeria te falló. Que yo te fallé. Y puedo inclinarme ante ti, no como rey ante súbdito, sino como padre que finalmente tiene el coraje de enfrentar al hijo al que abandonó. Y entonces sucedió. El rey Maximiliano IV, monarca de Valeria, descendiente directo de una línea real de 5 siglos, se inclinó profundamente ante Adrián. No fue una reverencia ceremonial. No fue un gesto protocolario. Fue una inclinación profunda, casi hasta la cintura, mantenida durante varios segundos que parecieron eternos. El significado de ese gesto resonó instantáneamente en cada persona presente en la sala. Un rey no se inclina. Los reyes reciben inclinaciones. Que Maximiliano IV hiciera esto era romper uno de los tabúes más fundamentales de la monarquía, la admisión pública de culpa personal profunda. Y entonces, algo extraordinario sucedió. La reina Isabelle dio un paso adelante y se inclinó también. Luego la princesa Sofía. Luego, tras un momento de duda visible, el príncipe Carlos. Los 7 magistrados del Tribunal Constitucional se inclinaron. Los miembros del gobierno. Los embajadores. Los empleados del palacio que estaban presentes. La hermana Magdalena, con 89 años, se inclinó apoyándose en su bastón. En cuestión de segundos, todos en el salón del trono estaban inclinados ante Adrián Sáenz. No era una inclinación de súbditos ante un príncipe. No era una reverencia protocolar ante la realeza. Era algo mucho más profundo. Era una nación entera inclinándose ante la verdad. Era el reconocimiento colectivo de que la justicia, aunque tardía, finalmente había llegado. Era la admisión de que un sistema entero había fallado, y que ese fallo merecía este reconocimiento. Adrián, en el centro de la sala, rodeado por todas estas personas inclinadas ante él, permaneció inmóvil. Las lágrimas corrían libremente por su rostro. Según su propio relato posterior, en ese momento, no sentí triunfo. No sentí venganza. Sentí algo mucho más simple y mucho más poderoso. Sentí que finalmente, después de 30 años, existía. No como un secreto, no como un problema, no como una complicación. Existía como una persona con nombre, con historia, con lugar en el mundo. Cuando todos se incorporaron, Adrián caminó hacia el atril con el micrófono. Su voz, aunque emocionada, era firme. Majestad, altezas, honorables magistrados, señoras y señores. Hace 30 años, mi madre tomó una de las decisiones más dolorosas que un ser humano puede tomar, entregó a su hijo recién nacido, no porque no me amara, sino porque el sistema le hizo creer que era lo mejor para mí. Pasó el resto de su vida viviendo con esa decisión. Murió sin haber tenido la oportunidad de verme, de abrazarme, de decirme que lo sentía. No vine aquí por venganza. No vine por un título o una fortuna. Vine porque creí en algo simple, que la verdad importa. Que ningún niño debería tener que crecer como un secreto. Que la dignidad humana no puede ser comprada con dinero o enterrada con contratos. Lo que sucedió aquí hoy es más importante que mi caso individual. Lo que sucedió aquí hoy es que una de las monarquías más antiguas de Europa admitió que se equivocó.
que el rey mismo se inclinó ante la verdad. Eso es coraje institucional. No reclamo el trono. Mi medio hermano Carlos será un excelente rey cuando llegue su momento. Mis derechos sucesorios, que el tribunal generosamente me reconoció, los ejerzo ahora mismo, renuncio voluntariamente a ellos en favor de mis hermanos legítimos. Mi lucha nunca fue por la corona. Mi lucha fue por algo más fundamental, el derecho a existir, el derecho a ser reconocido, el derecho a saber quién soy. Hoy, 30 años después de mi nacimiento, finalmente sé quién soy. Soy Adrián Sáenz Montblanc Valeria, hijo de Elena Sáenz y Maximiliano IV. Y eso es suficiente. El discurso de Adrián concluyó con un aplauso que sacudió las paredes del salón del trono. Pero el momento que realmente capturó los corazones de millones de personas vino después. El rey Maximiliano, con lágrimas corriendo por su rostro, caminó hacia Adrián y lo abrazó. No fue un abrazo ceremonial. Fue el abrazo de un padre que abraza a su hijo por primera vez en 30 años. Se mantuvieron así durante casi un minuto, mientras las cámaras capturaban la imagen que daría la vuelta al mundo. Luego Sofía se unió al abrazo. Y finalmente, tras una visible lucha interna, Carlos también. La fotografía de ese momento, el rey anciano, sus 3 hijos abrazados en el centro del salón del trono, con la corte observando, se convirtió instantáneamente en una de las imágenes más icónicas del siglo XXI. El caso de Adrián Sáenz no terminó con la ceremonia del 15 de octubre. En los meses siguientes, desencadenó un proceso de reflexión nacional sobre la monarquía, la legitimidad y los derechos fundamentales. En diciembre de 2024, el gobierno de Valeria presentó ante el Parlamento un proyecto de reforma constitucional histórico. La enmienda Sáenz, como fue conocida popularmente, proponía 3 cambios fundamentales. Eliminación de la distinción entre hijos legítimos e ilegítimos en la línea sucesoria. Todos los descendientes biológicos reconocidos del monarca tendrían los mismos derechos, en orden cronológico de nacimiento. Obligación de reconocimiento paterno para todos los miembros de la familia real, estableciendo que cualquier hijo biológico de un miembro de la Casa Real debe ser reconocido en un plazo no mayor a 1 año desde el nacimiento. Creación de un defensor de los derechos de los niños en situación de orfandad, financiado por una fundación real y dedicado a garantizar que ningún niño en Valeria experimente el tipo de abandono institucional que sufrió Adrián. El debate parlamentario fue intenso. Los sectores conservadores argumentaban que la reforma erosionaba tradiciones centenarias. Los sectores progresistas argumentaban que la reforma no iba suficientemente lejos y que quizás era momento de discutir la relevancia misma de la monarquía en el siglo XXI. La votación final, el 15 de enero de 2025, fue dramática. 187 votos a favor, 143 en contra, 20 abstenciones. La reforma fue aprobada por el margen mínimo requerido de 2/3. 3 semanas después, el rey Maximiliano IV promulgó la enmienda en una ceremonia en la que Adrián estuvo presente. En su discurso de promulgación, el rey dijo: «Mi hijo me enseñó que las instituciones deben servir a las personas, no al revés. Esta reforma garantiza que ningún otro niño en Valeria tendrá que luchar durante 30 años simplemente para que se reconozca su existencia». Fiel a su palabra, Adrián nunca reclamó un rol activo en la monarquía. Rechazó el título de príncipe que el rey le ofreció. Rechazó mudarse al palacio. Rechazó el salario que correspondía a un miembro de la Casa Real. En cambio, utilizó su nueva visibilidad pública para algo diferente. En marzo de 2025, estableció la Fundación Adrián Sáenz para la Dignidad de la Infancia. La fundación, con una donación inicial de 5 millones de euros del propio Adrián, provenientes de la compensación legal que finalmente aceptó tras el veredicto, y matching funds de empresas y particulares, se dedica a 3 áreas. Apoyo a niños en orfanatos a través de programas de mentoría, educación y preparación para la vida adulta. Defensoría legal gratuita para casos de reconocimiento de paternidad, especialmente cuando existe desbalance de poder entre las partes. Investigación y documentación de casos históricos de niños abandonados por razones de conveniencia social, preservando estas historias para que no se repitan. La sede de la fundación está en los Alpes Meridionales, a menos de 1 kilómetro del orfanato Santa Teresa donde Adrián creció. El edificio, una estructura moderna de madera y vidrio con vistas a las montañas, tiene grabado en su entrada el lema que define la filosofía de Adrián: nadie debería tener que demostrar que merece existir.